Cuando han ocurrido situaciones en mi vida que han sido duras y que han sido inclusive extremas y ha venido el sufrimiento, sí, es triste, pero lamentablemente el primer lugar al que corro es la comparación y el por qué. ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Qué sentido tiene esta situación en mi vida? ¿O por qué mi vida siempre es así? Porque todo nos pasa a nosotros. Debo destacar que muchísimas de estas cosas las concluyo, lamentablemente, solo después de que me comparé con personas en redes sociales o con la vida de personas cercanas, al menos lo que yo creo que está pasando en sus vidas, pero basándome en lo que asumo que es la vida de las personas en redes o estas personas cercanas, y no en la realidad, donde lo cierto es que todos tenemos luchas. Quiero compartirte un extracto de mi libro, aquí te lo dejo, Jamás Solo, por si te interesa. Es un libro donde exploramos la revelación bíblica acerca de que la soltería es un regalo y lo que eso implica no solamente para los solteros, sino para la iglesia. Pero esto es un extracto del capítulo final, que es una reflexión sobre el contentamiento y es algo real, es un testimonio real sobre mi vida y te lo quería compartir. Hace muchos años, en medio de una de las épocas más difíciles de mi vida, recuerdo que Dios me guió a leer una reflexión sobre el contentamiento. Se me pedía que me imaginara a mí misma sentada a la mesa del Rey todos los días de mi vida. En esa mesa donde yo estaba invitada por gracia, sus ángeles habían dispuesto mi lugar para comer del banquete ofrecido. Había un plato solo para mí y era Dios quien decidía qué servir y qué comería yo ese día. Debía recordar que Él me amaba y sabía exactamente lo que yo necesitaba para sostenerme. Dado que ya estaba sentada en el mejor banquete, no tenía por qué temer de nada en absoluto. Tampoco debía fijarme en lo que se estaba sirviendo en el plato de los demás comensales, porque podía estar segura de que lo que Dios ponía en mi plato era absolutamente lo mejor y necesario para mí. Yo podía confiar en mi Dios y alegrarme muchísimo de que podía disfrutar de su banquete. Este relato fue usado por Dios para cambiar radicalmente mi concepto de contentamiento, porque pasó de ser una aspiración lejana a una realidad presente. Yo podía confiar en aquel que se dio a sí mismo por mí para que yo me sentase en su banquete y ser servida sin merecerlo en lo más mínimo. El contentamiento verdadero no viene de tener las cosas justo en el momento que las queremos. Viene de saber quién es el Dios confiable que te invita a un lugar en su mesa, donde Él es el que sacia tu sed y tu hambre conforme a su voluntad buena, aceptable y perfecta. Yo contaba esta anécdota un poco en el marco del contentamiento que necesité experimentar en mi vida cuando estaba soltera, muchos más años de los que yo quise estarlo, y lo cuento con referencia a ese contexto, pero hoy en día veo que es un tema recurrente, que Dios necesita recordarme de manera recurrente en un mundo donde las cosas cambian mucho y yo también cambio mucho y soy olvidadiza y suelo olvidar esta verdad. Y cuando estoy experimentando menos agradecimiento, más queja, más incomodidad delante de Dios, Él amablemente, misericordiosamente me recuerda esta verdad. Entonces, como te decía, esto ha seguido siendo un reto en cada etapa de mi vida, porque quizá cuando me casé ya no era una lucha el tema de tener contentamiento por estar soltera, porque pues ya ahora estaba casada. Pero luego con el matrimonio vinieron muchas otras cosas de las que quejarme, si se quiere, y esa lucha realmente hacía que se me olvidara lo que el Señor me había dicho y comenzaba de nuevo a cuestionar todo. Así que en cada etapa, luego en mi etapa de ser mamá, por ejemplo, de ser misionera, la verdad siempre he encontrado algo de lo que quejarme y en lo que fijarme cuando no pongo mis ojos en Cristo. Uno de los retos que yo he tenido ha sido conciliar el concepto de justicia de parte de Dios y salto justamente a ello, directamente a ello, cuando creo que algo no es justo en mi vida. Y la verdad se lo digo, pero la verdad después me siento muy tonta, porque me digo, bueno, ¿qué sé yo de verdadera justicia? Si acaso yo me merecía ser perdonada y ser redimida, la verdad no lo merecía y tú tampoco, pero tú y yo somos igualmente amados y por eso recibimos ese regalo por gracia. Creo que una reflexión importante aquí es que en temas de contentamiento, comparación, todo eso, es que cuando algo nos sucede solemos decir, ¿por qué a mí? Y es como, bueno, ¿por qué no a otro le pasó a otro eso tan feo y me pasó a mí? Pero
lo cierto es que cada vez que algo fuerte o difícil le sucede a alguien más, lo que solemos sentir es alivio de que no nos esté pasando a nosotros, pero no nos preguntamos, bueno, Señor, ¿y por qué no fui yo? ¿Y por qué yo no? Y creo que somos sinceros y maduros en hacernos esa pregunta, ¿no? Reconocer cuando el Señor nos da bendiciones y evita que nos pasen cosas malas, es también parte de ver su gracia en nuestra vida. Y sabemos que cuando permite que nos ocurran luchas, desgracias, sufrimientos, también lo hace por una intención llena de bondad, y realmente el mayor sitio de descanso es saber que descansamos completamente en su perfecta voluntad, aún en el sufrimiento, aún en las cosas malas que suceden. En un libro que les recomiendo muchísimo de Tim Keller que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo, él citaba a C.S. Lewis cuando hablaba del orgullo, y decía que una de las cosas que hace nuestro orgullo, o una de las características del orgullo humano, es que es ocupado. ¿Y en qué se ocupa el orgullo? En competir, en compararse. Cuando tú veas que estás comparándote y compitiendo con otras personas, probablemente el que está operando es tu orgullo. Y es un camino del cual casi siempre se sale sin ningún beneficio, porque se trata de un orgullo que lo que hace es inflarse, y es algo muy peligroso para el alma humana, porque te vuelves soberbio, te vuelves altivo, te crees mejor que los demás, o desinflarse. Y cuando uno tiene un sentido de minusvalía, de que yo no sirvo, de que yo no me merezco, de que yo siempre soy el que me sacrifico y porque yo no valgo, eso también es un momento, un control de tu orgullo. Entonces, ambas cosas están mal, y ambas cosas podrían ser pecado, porque estás desenfocando tu mirada de Jesús para ponerla en ti, sea en tus fortalezas o en tus debilidades. Hay un libro que, de los que me he leído en los últimos 2 años, puedo decir que es el que más ha cambiado mi perspectiva y que Dios más lo ha usado. Llegó a mi vida el año pasado. De hecho, hice un par de videos en vivo en este canal y creo que los voy a continuar, que se llama Calma mi ansioso corazón, en inglés Calm My Anxious Heart. Es de Linda Dillow. Yo no sé si este libro existe en español, yo pensaría que sí, porque es un bestseller y de verdad que es un tesoro. Es un libro que Dios trajo a mi vida como un instrumento para ayudarme a lidiar con mi ansiedad, con mi falta de contentamiento, con mi queja, y la verdad que lo terminé hace un tiempo y ahorita lo estaba repasando y recordé que lo necesito volver a leer. Además, lo que más me gusta es que es un libro completamente bíblico, completamente basado en la palabra de Dios. Entonces es una ayuda a recordar la verdad bíblica. Y hay un capítulo que ella escribe que se llama Confiando en Dios con los si tan solo. Entonces ella habla como de esta actitud que tenemos delante de Dios, que es contraria al contentamiento, que es: si tan solo yo tuviera, si tan solo yo fuera, Señor, si tan solo hicieras esto por mí, o si tan solo mi situación no fuera esta sino otra. Y pues ella dice muchas cosas. Voy a tratar de repente de leerte un par de citas acá. Me encantaría realmente leerles el capítulo completo, pero pues está todo en inglés. Es como reconocer lo tan contrario al contentamiento que es meditar continuamente e inclusive fantasear con lo que no es, con lo que no fue. Y al menos Dios podría cambiar tu realidad en un segundo, pero si es que lo hace, eso está en el futuro. Eso no es parte ni de tu pasado ni de tu presente. Y como tal, no puedes pasar tiempo invirtiendo esfuerzo, invirtiendo energía en desear lo que no es. Y no se trata de tener una actitud conformista de, bueno, no, esto es lo que me toca, porque creo que eso raya en esa parte del orgullo que está tan desinflado, pero centrado en sí mismo, que cree que no se merece nada de parte de Dios. Y si bien reconocemos que no nos merecemos nada, reconocemos que Él es un buen padre que sí da cosas buenas a sus hijos. De hecho, siempre da lo mejor a sus hijos. Pero eso que es mejor no siempre se ve como nosotros creemos que se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese proceso de yo desear lo que no fue o desear tener, se nos va la energía, se nos va la vida, y es algo tan contrario a Filipenses 4 cuando nos invita a pensar en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo de buen nombre, en todo lo digno de alabanza. Porque estoy perdiendo mi tiempo en pensar algo que o ya no fue o en este momento no está haciendo, no es verdadero, no corresponde con la realidad. Y yo, que soy una persona que una de sus debilidades más grandes es la queja, el Señor siempre me lleva allí en superar como ese pecado y esa debilidad que tengo de quejarme. Y es, bueno, te estás quejando de que las cosas no son como debieran ser. Y casi siempre ese deberían ser
corresponde mucho más a un estándar idealista que yo tengo, que yo he creado, que no es, digamos, el que Dios me llama a aspirar, que a un estándar que, bueno, de verdad es algo que está muy mal y no funciona, ¿no? Y requiere que yo vaya y le pida al Señor. Y quiero ser muy específica en esto y espero no estarte confundiendo con lo que estoy diciendo en este momento. En que no se trata de que tú no le pides a Dios que puedan cambiar las cosas. Yo creo que si estamos en una situación que es difícil, que nos cuesta, el Señor es claro en su palabra. Sí, pídanme y no tienen porque no piden. Es bíblico que yo le pida al Señor que algo cambie, pero no es bíblico que yo permanezca meditando en lo que no es, en lo que ya no fue o en lo que no tengo. Es como, Señor, quisiera que esto cambiara, pero mientras tanto voy a vivir la vida con las circunstancias tal cual como las tengo. Y es como Pablo decía, ¿no? He aprendido a contentarme en cualquier situación, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, cuando estoy tranquilo, cuando estoy siendo perseguido, que de hecho el contexto en el cual Pablo escribió esas palabras tan maduras y tan fundamentadas en el Señor. Entonces se trata de eso y para mí te lo estoy contando porque siento que es una reflexión que llegó a mi vida en la que sigo meditando y en la que sigo tratando de anclarme, pero es algo que sigo trabajando en mi vida, ¿no? Pero es tan importante que tú recuerdes eso, que no vale la pena perder tanto tiempo en esa energía de, no, es que mi vida no fue así, es que yo no tuve una familia. Yo recuerdo que eso era lo que yo decía, ¿no? Yo no tuve una familia funcional, pues no siempre tuve a mi papá conmigo, no tenía dinero, y está bien, o sea, es como, eso es parte de mi testimonio, lo puedo contar, lo puedo hacer referencia para ver la gloria de Dios, para ver lo que el Señor ha hecho con pues esa disfuncionalidad que yo tenía cuando era niña o cuando era joven, no para reclamarle a Dios lo que no fue, porque Él lo permitió. Él en su absoluta soberanía y amor dispuso las cosas que son y permitió algunas cosas de este mundo caído que te afectaran, quizá mucho peores que esta que te acabo de referir. Pero la Biblia nos dice que es posible vivir contentos con lo que tenemos, no es posible vivir contentos con lo que es y no estar meditando y fantaseando con lo que no es. Tantas familias, tantas esposas, tantos esposos a veces son infelices en su matrimonio porque están esperando constantemente una situación que nunca va a pasar y que no se corresponde a con lo que su cónyuge es o que no se corresponde con su realidad familiar. Hay gente completamente frustrada porque no tiene la cantidad de dinero que quisiera tener. Hay gente frustrada porque no tiene los hijos que quisiera tener o no son los hijos como ellos quisieran que fuesen. Y es un cambio tan radical de perspectiva decir, Señor, así como en el relato que les hacía en mi libro, yo me siento en tu banquete y tengo vida eterna y estoy contigo y eso ya, o sea, ya me doy por bien pagada para toda la vida y por la eternidad. Decide tú qué pones en mi plato y tú me llamas a ser fiel con lo que me estás dando. Ayúdame a poder encontrar una manera de servirte y de vivir para tu gloria con gozo y con paz, con esto que tengo y también con lo que me falta. Yo sé, y te lo digo por experiencia, que el Señor trae las cosas a tu vida que tú necesitas cuando las necesitas. Eso no quiere decir que yo no pase por ninguna lucha, por ningún sufrimiento, por ninguna necesidad, porque la verdad, paso por muchas cosas todos los meses, todos los años, y siempre hay un gran testimonio, y muchos testimonios de hecho que contar del Señor, especialmente como siendo misioneros. A veces sí notas la diferencia de que hay una guerra, ¿no? En contra de la obra que estás haciendo, que es la obra del Señor, pero un Dios victorioso que siempre va adelante y siempre es más poderoso que cualquier ataque, que cualquier situación que trata de alterar y de afectar la obra que estás haciendo, porque se trata de Él y es para Él, entonces tú puedes descansar en eso. Pero es en esos momentos donde he podido ver más el rostro de Dios. Es en esos momentos donde el Señor nos llama a tener mayor contentamiento. No en los momentos donde es fácil tener contentamiento, porque en esos momentos la mayoría del tiempo casi que ni pensamos en eso. Si estás contenta y tienes razones para estar contentas, pues bueno, qué bueno, pero eso realmente no es muy difícil de hacer. El verdadero llamado al contentamiento, el llamado a buscar nuestra paz en Él y tenerla, es cuando justamente sería lógico no tener el contentamiento o justamente sería lógico no tener esa paz. Entonces quiero animarte a que recuerdes que tu contentamiento está en Él, en el hecho de que estás sentado o sentada en su mesa, en el hecho de que Él ha dispuesto tu vida, así te parezca súper imperfecta, que probablemente lo es, Él ha dispuesto en tu vida lo que tú necesitas, no solamente para estar bien, para tener gozo y paz en Él, sino para cumplir sus propósitos. Si vemos la vida de tantas personas cuya experiencia con el Señor está registrada en la Biblia, vemos que
Nadie tuvo una vida perfecta, nadie tenía circunstancias ideales, todos tuvieron circunstancias retadoras, así que quizás si tú, como yo lo estuve durante un tiempo, estás aferrado o aferrada a que tu vida tiene que ser perfecta para entonces experimentar contentamiento, quiero invitarte a que le pidas al Señor que cambie tu perspectiva y pues nada, esa era la reflexión que quería compartir el día de hoy contigo. Gracias por verme. Recuerda que puedes apoyar este canal haciéndote miembro de las plataformas de Patreon o de las membresías de YouTube. Me ayuda muchísimo. Y si es algo que no quieres hacer o no puedes hacer, sabes que también me ayuda muchísimo que te suscribas, que le des like a este video y que comentes. Eso de verdad que ya es un gran apoyo para mi canal y te agradezco nuevamente que estés aquí. Así que nada, gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.